No creo que nadie lo sepa, ni siquiera mi terapeuta, pero tengo la cuenta exacta de todas las veces que James me fue infiel, 99. Esa es la cifra. No es una estimación, no es la exageración de una mujer herida, es una cifra real, física, que guardo en una caja de terciopelo negro al fondo de mi armario. Cada una de esas 99 veces venía con un regalo en una pulsera de oro, siempre el mismo estampado, un diseño delicado, casi inocente, que él escogía personalmente para marcar cada una de sus escapadas. Al principio, creí que era un gesto de arrepentimiento. Aun quería creerlo. Tomaba esa fría joya, me la ponía en la muñeca e intentaba sentir el peso de su remordimiento, no el de su mentira. Pero el oro no se calienta, no late, no tiene vida. Solo brilla, un falso resplandor que reflejaba la falsedad de cada disculpa, de cada promesa de que sería la última vez. Era un ritual enfermizo que creamos. Hola a todos. Antes de continuar con el video, suscríbase al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Deja tu like para que sepa que estás disfrutando este tipo de contenido. Siempre llegaba con la misma cara de perro callejero, la mirada baja y la voz suave. James era un maestro de la manipulación. Podía convertir su culpa en mi obligación. Me entregaba la cajita, siempre con una reverencia perfecta, y decía cosas como: no sé qué haría sin ti, Michelle. Eres mi roca, mi refugio. He cometido errores, pero mi amor por ti es lo único real en mi vida. Mi vida. Y yo, desesperada por una pizca de verdad, por una señal de que nuestro matrimonio aún podía salvarse, acababa aceptando. Si me negaba, la situación cambiaba. Me convertía en la mujer fría, la que no podía perdonar, la que destruía nuestro hogar por orgullo. Me hacía sentir que el perdón era mi deber, una cláusula no escrita en nuestro contrato matrimonial. Y así, perdoné. 99 veces contuve las lágrimas, forcé una sonrisa y dejé que me pusiera otro anillo de oro en la muñeca, como si me marcara. Estas pulseras nunca se usaban en público, era nuestro secreto sucio. Después de la obra del perdón, me las quitaba y las guardaba con las demás. A veces, tarde por la noche, cuando la casa estaba en silencio y la cama se sentía demasiado grande, abría la caja. El sonido de los eslabones de oro chocando entre sí era la banda sonora de mi fracaso. Pasaba los dedos por ellas, sintiendo el frío metal. Cada una representaba una noche que esperé en vano, una mentira que elegí creer. Un pedazo de mi dignidad arrancada. Era como un cementerio de promesas rotas, un mausoleo de todo lo que una vez soñé para nosotros. Mirar esa colección era un ejercicio de masoquismo. Vi allí, materializada, la profundidad de mi dolor, el peso de mi soledad. Eran 99 recordatorios de que, para él, yo era fácilmente reemplazable, pero convenientemente necesaria. Me pregunté por qué 99. ¿Por qué no 100? El número roto me perseguía. Se sentía como una cuenta regresiva hacia algo, un límite a punto de alcanzarse. Una parte de mí, la parte tonta y esperanzada, pensó que tal vez se detendría antes de llegar a 100. Tal vez había una barrera invisible, una pizca de decencia que le impediría llegar a 100. Pero la otra parte, la que despertaba lentamente, sintió un escalofrío. 99 era el presagio de la tormenta, era la calma antes del final. Estaba exhausto de perdonar, de fingir, de esperar un cambio que nunca llegó. El peso de esos brazaletes se estaba volviendo insoportable, no solo en la caja, sino en mi alma. Sentía que estaba en mi límite, que una mentira más, una humillación más, por pequeña que fuera, finalmente rompería la cadena. Simplemente no había imaginado lo brutal que sería esa ruptura. La 100ª traición no llegó con un brazalete, llegó en forma de un extracto bancario olvidado en el cajón de la mesita de noche. Un nombre se repetía mes tras mes y Bond no era un nombre cualquiera, era el nombre de su gran amor de juventud, la mujer que juraba haber olvidado. Pero los números no mentían, eran grandes transferencias, pagos de facturas, la financiación de su vida, y en medio de todo, la compra de una casa. Una casa. No solo me estaba engañando con un amante cualquiera en una habitación de hotel, estaba construyendo un hogar para ella, una vida paralela,
con nuestro dinero, con nuestro futuro. El dolor que sentí fue diferente al de todos los otros 99. No fue una punzada de celos, fue un vacío gélido que se instaló en mi pecho. Fue la sensación de ser completamente borrada, de darme cuenta de que mi matrimonio, mi casa, mi vida, eran solo la fachada de la verdadera historia de amor que él vivía con otra persona. Yo no era la esposa, yo era la coartada. Lo peor de todo fue el momento. Mientras él construía un nido de amor para Yvonne, se olvidaba de mí, de mi dolor, de mis pérdidas. Había pasado un año desde que murió mi madre, y yo había luchado por conseguir un pequeño terreno, para construir un monumento en su honor, un jardín donde pudiera sentir su presencia. Era un lugar sagrado para mí, un proyecto que consumía toda mi energía. Le pedí a James ayuda, no económica, sino emocional. Le pedí que me acompañara, que me ayudara a elegir las flores, que simplemente estuviera presente. Siempre tenía una excusa, una reunión de última hora, un viaje de negocios inevitable. Ahora entendía por qué. Mientras yo plantaba rosas en honor a mi madre, intentando mantener viva su memoria, él elegía cortinas para la casa de su amante. Su indiferencia ante mi dolor más profundo, ante mi pena, fue la prueba definitiva de que yo no existía para él. No solo faltó al respeto a nuestro matrimonio, sino también a la memoria de la persona que más amaba en el mundo. Y entonces, el golpe final, descubrí que estaba embarazada. Por un momento, una chispa de esperanza estúpida se encendió en mi interior. Tal vez un hijo podría cambiarlo todo, podría traerlo de vuelta a mí, a nosotros. Pero la vida, o el destino, tenía otros planes. Una noche lluviosa, empecé a sentir un dolor terrible, un calambre que me doblaba. Llamé a James decenas de veces. El teléfono sonó y saltó el buzón de voz. Ann sabía dónde estaba. Un amigo en común había publicado una foto de una fiesta de empresa, y allí estaba él al fondo, sonriendo, con una copa en la mano. Mientras él celebraba el éxito de su negocio sucio, yo estaba sola en el frío suelo del baño, perdiendo a nuestro hijo. El dolor físico era insoportable, pero el dolor de la soledad era aún peor. Sangraba por dentro y por fuera. Y la única persona que debería haberme tomado de la mano, diciéndome que todo estaría bien, estaba brindando con otra mujer en algún lugar. En ese momento, morí un poco. La Michelle que perdonó, que esperó, que amó a James, comenzó a desmoronarse allí, en ese charco de sangre y lágrimas. La gota que colmó el vaso, el momento que me hizo girar la llave interior de una manera que ni la traición, ni el aborto pudieron. Fue algo tan extraño, tan surrealista, que parece increíble. Unos días después, estaba de pie en los terrenos conmemorativos de mi madre, tratando de encontrar algo de consuelo. Cuando vi una figura acercándose en la oscuridad, Ann era Yvonne. Y no estaba sola, llevaba una pala y una bolsa de basura negra. Mi corazón se congeló. Me escondí detrás de un árbol, observando, sin saber qué estaba pasando. Empezó a cavar, justo allí, cerca de donde había plantado las gardenias favoritas de mi madre. ¿Qué estaría haciendo? La respuesta llegó cuando sacó el cuerpo de un perro de la bolsa. Era Bull, el Golden Retriever de James, quien, según él, había enfermado y muerto en una clínica. Iba a enterrar al perro clandestinamente en la tumba de mi madre. La audacia, la profanación, la máxima falta de respeto. No se trataba de un animal, se trataba de poder. Era Yvonne marcando su territorio en mi lugar más sagrado. En ese instante, todas las lágrimas se secaron. El dolor se convirtió en hielo. Penetrantam, la mujer que lloró en el baño, murió para siempre. Y en su lugar, nació una estratega. No salí de mi escondite, no grité, no armé un escándalo. Solo observé, sintiendo una calma aterradora que me invadía. Vi a Yvonne terminar el trabajo sucio, cubrir la tierra removida con hojas secas y alejarse, como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, de pie en la oscuridad, durante un tiempo indescriptible. La ira que sentí fue fría, calculada. No era la clase de ira que te hace romper platos. Era la clase de ira que te hace pensar. Por primera vez en 4 años, lo vi todo con una claridad cristalina. Comprendí que James e Yvonne no eran solo 2 personas que me traicionaban. Eran compañeros en un juego enfermizo de poder y humillación. Y yo era su peón. Ese acto de profanación no fue un impulso. Fue un mensaje. Pensaron que era débil,
que podían pisotear todo lo que era importante para mí sin consecuencias. Esa noche decidí que estaban equivocados. No iba a llorar más. Iba a luchar, pero no a su manera, con gritos y acusaciones. Yo iba a luchar a mi manera. Al día siguiente, se desató el infierno. Un video empezó a circular en los grupos de WhatsApp de la alta sociedad de la ciudad. Era yo, en una vieja discusión con James, grabado por él sin mi conocimiento. La edición fue rudimentaria, pero efectiva. Cortaron todas sus líneas, todas las provocaciones y solo dejaron mis reacciones. Parecía una loca, una mujer histérica y descontrolada, gritando acusaciones sin sentido. Quienes antes me miraban con lástima, ahora me miraban con desprecio. Fui humillada públicamente, transformada en la villana de la historia. El dolor de la traición pública fue agudo, pero efímero, porque en el fondo solo confirmó lo que ya sabía: no tenían límites. Esa grabación no me quebró, al contrario, me dio un enfoque. Querían que reaccionara, que explotara, que confirmara la imagen de desequilibrada que habían creado. Pero no iba a darles esa satisfacción. El silencio sería mi primera. Ármanme. Di cuenta de que gritar no serviría de nada. Reaccionar de forma explosiva era justo lo que James esperaba. Se alimentaba de mi caos, de mi dolor. Así era como mantenía el control, llevándome al límite y presentándose como el marido paciente que soportaba a su esposa problemática. Para vencerlo, necesitaba hacer lo opuesto a todo lo que él creía que era. Necesitaba ser fría, meticulosa, invisible. La guerra no se libraría en el campo de batalla de las emociones, donde él siempre ganaba. Se libraría en los detalles, en el papeleo, en los números. La imagen de Yvonne cavando la tierra en el memorial de mi madre no se me iba de la cabeza. Intentaba enterrar simbólicamente mi historia, mi herencia, pero en realidad acababa de desenterrar una fuerza dentro de mí que ni siquiera sabía que existía, la fuerza de una mujer que no tenía nada que perder, y por lo tanto, todo por ganar. Mi investigación comenzó esa misma noche. Me cambié el pijama de seda por un mono negro y bajé a la oficina de James en casa. Antes, jamás me habría atrevido a revisar sus cosas. Respetaba su privacidad, una cortesía que él nunca me ofreció. Pero ahora, la situación era diferente. No buscaba notas de amor, ni fotos comprometedoras. Mi objetivo era otro. Abrí cajones, carpetas y archivos en la computadora. No sabía exactamente qué buscaba, pero mi instinto me guiaba. Quería entender la maquinaria detrás de aquel hombre. ¿Cómo pagaba la casa de Yvonne? ¿Cómo financiaba esta doble vida sin que nuestro imperio familiar se desmoronara? Empecé a fotografiarlo todo con mi celular en contratos, con cláusulas extrañas, facturas de empresas de las que nunca había oído hablar, extractos bancarios a nombre de testaferros. Cada papel era una pieza del rompecabezas. Ya no sentía dolor ni tristeza, sentía una fría descarga de adrenalina, la concentración de un cazador que por fin ha encontrado el rastro de su presa. Cada noche me sumergía más en la cloaca que él llamaba negocios. Descubrí que trataba solo de malversar dinero de la empresa de mi familia para mantener a su amante. Era mucho más complejo y sucio. Había creado una red de empresas fantasma, con direcciones que no existían y directores que en realidad eran empleados de bajo nivel de nuestra propia empresa. Contratos de servicio que nunca se entregaron, facturas infladas, todo para blanquear dinero y crear un sólido fondo para sobornos. La magnitud del fraude era aterradora. Sentí como si estuviera resolviendo un crimen. Y, de hecho, lo estaba haciendo. Este hombre con el que había compartido mi cama durante 4 años no solo era infiel, era un criminal. Y con cada documento que fotografiaba, cada hoja de cálculo que analizaba, la imagen del marido arrepentido se disolvía por completo, dando paso a un monstruo frío y calculador. El miedo que había sentido antes fue reemplazado por una especie de repulsión decidida. Mientras pasaba las noches jugando a la detective aficionada, mis días se convertían en un escenario. Necesitaba reconstruir mi imagen, y necesitaba hacerlo bajo el foco que él mismo había proyectado sobre mí. Dejé de esconderme. Empecé a asistir a los mismos eventos sociales de antes, pero era una persona diferente. Abandoné los frágiles vestidos floreados y adopté un vestuario de colores sobrios,
cortes rectos y telas impecables. Mi cabello, siempre suelto y un poco despeinado, ahora estaba recogido en elegantes moños. Hablaba poco, sonreía aún menos, y mi mirada era directa, casi desafiante. Me convertí en una presencia enigmática. La gente no sabía cómo reaccionar ante la nueva Michelle. No era la víctima llorosa que esperaban, ni la loca del video. Era una mujer elegante, contenida e inalcanzable. James se sentía visiblemente incómodo con este cambio. Ya no sabía cómo interpretarme, cómo controlarme. Y eso, para mí, era una pequeña victoria diaria. La mayor revelación, sin embargo, fue el papel de Yvonne en todo esto. La veía simplemente como la otra persona, la rival. Pero los documentos me mostraron la verdad. Su nombre no solo aparecía en los extractos bancarios como beneficiaria, estaba en los estatutos sociales, en los poderes notariales. Yvonne era directora de 2 de las empresas fantasma más importantes del esquema. La casa que le regaló no fue un regalo de amor. Fue el pago por servicios prestados, una inversión. Ella no era solo su amante, era su cómplice, su socia. Este descubrimiento fue liberador. Me quitó la última punzada de dolor emocional. Mi lucha no era contra la mujer que me robó a mi marido, era contra una organización criminal, y ella era parte fundamental de ella. Esto hizo todo más simple, más claro. Ya no había espacio para los sentimientos, solo para la estrategia. Necesitaba desmantelar su esquema, pieza por pieza, y ella era una pieza clave. El ambiente en casa se volvió irrespirable. El silencio entre nosotros era denso, cargado de desconfianza. James sentía que perdía el control, y eso lo volvía errático. Intentó sus viejas tácticas. Una noche, llegó con una cajita de terciopelo en la mano. La 100ª. Sé que las cosas son raras, pero te quiero, dijo, con la voz ensayada como siempre. Miré la caja, luego lo miré a él y le dediqué una sonrisa fría. Ya no necesitas esto, James, dije, y me di la vuelta. La confusión en su rostro era inestimable. Él no entendía, intentó abrazarme, intentó discutir, pero me mantuve distante, educada, como si fuera un conocido incómodo. La dinámica de poder había cambiado. Ya no me asustaba. En una de mis búsquedas nocturnas, encontré una carpeta aparte con la etiqueta Matías. Dentro había documentos antiguos, certificados, cosas sobre un hermano que nunca había mencionado. Sentí una punzada de curiosidad, pero la guardé. Fue una distracción. Mi atención estaba en James e Yvonne. El resto era ruido. En su desesperación, empezó a hacerse notar. Yvonne, presintiendo que el castillo de naipes se tambaleaba, intentó un acercamiento directo. Me encontró en un café, con un aire de falsa superioridad, intentando intimidarme. Habló de su amor con James, de cómo debía aceptar la derrota y marcharme con dignidad. La escuché en silencio, sorbiendo mi café, sin mostrar una sola emoción. Cuando terminó su patético monólogo, simplemente la miré fijamente y le dije, con la voz más tranquila que pude, Yvonne, deberías preocuparte más por tus empresas fantasma que por mi vida amorosa. Hacienda suele ser mucho más despiadada que una esposa engañada. El pánico en sus ojos confirmaba que iba por buen camino. Tartamudeó, intentó negarlo, pero el daño ya estaba hecho. La amenaza no era directa, era una insinuación, y eso los aterraba mucho más. Ya no era la víctima. Yo era la amenaza. James, mientras tanto, empezó a autodestruirse. La paranoia lo consumía. Destrozaba la oficina cada mañana, buscando micrófonos, cámaras, cualquier señal de mi espionaje. Empezó a sospechar de todos en la empresa, despidiendo a empleados leales y rodeándose de aduladores incompetentes. El negocio empezó a resentirse. Perdió contratos importantes porque estaba más concentrado en vigilarme que en trabajar. Intentó provocarme en casa, dejando su celular con mensajes de Yvonne a la vista, esperando una reacción que nunca llegó. Mi silencio, mi calma, mi indiferencia lo estaban volviendo loco. Ya no sabía a qué se enfrentaba. Esperaba una guerra de gritos y lágrimas, pero le di una guerra fría y angustiante, y no estaba preparado para eso. Su imagen de hombre poderoso se desmoronaba, revelando al niño inseguro y malcriado que siempre había sido. Fue durante este periodo que decidí que necesitaba ayuda profesional, no para lamentar mis penas,
sino para organizar mi ataque. Concerté una cita con el mejor bufete de abogados de la ciudad, especializado en divorcios corporativos. Allí conocí a Samuel. No se parecía en nada a Jameson, era mayor, con el pelo canoso y una mirada serena que transmitía confianza. Me escuchó durante más de 2 horas sin interrumpirme ni una sola vez. No. Me trató como a una pobre, ni como a una mujer vengativa. Me trató como a una clienta seria con un caso complejo. Analizó las fotos de los documentos que traje con una concentración impresionante. Al final, me miró y dijo: «Señora, lo que tenemos aquí no es un caso de divorcio, es el desmantelamiento de una organización criminal. Y lo vamos a hacer quirúrgicamente». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no estaba sola en mi lucha. Con la guía de Samuel, comencé a organizar todas las pruebas que había recopilado. Cada foto de un documento, cada extracto bancario, cada factura fue catalogada, fechada y trazada en una línea de tiempo. Contratamos a un contador forense para rastrear el rastro del dinero, conectando las empresas fantasma de Yvonne con el desfalco del negocio familiar. El expediente que estábamos reuniendo era devastador. Era la prueba irrefutable de años de fraude, lavado de dinero y conspiración. Trabajé en él con obsesión. Era mi proyecto, mi forma de reescribir la historia. Cada pieza de evidencia añadida al expediente era un pilar en la reconstrucción de mi vida. No sentía odio, sentía una determinación gélida. James e Yvonne me habían subestimado, viéndome como un frágil adorno en sus vidas. Ahora les mostraría de lo que era capaz esa frágil mujer. El día del juicio final estaba cada vez más cerca. El día elegido para la acción fue un martes gris. Recuerdo haberme despertado con una calma que no había sentido en años. Mientras James se duchaba, preparé el desayuno como si fuera un día cualquiera. Bajó, ya vestido con uno de sus trajes caros, y me miró con recelo. Como siempre, no lo sabía, pero esa sería la última vez que saldría de aquella casa como dueño de todo. A las 10 de la mañana, mientras estaba en una reunión, un funcionario judicial le entregó la notificación de divorcio en su despacho. Al mismo tiempo, un equipo de auditores, autorizados por un mandato judicial que obtuvimos, entró en la sede de la empresa. No hubo escándalo ni gritos. Fue un movimiento silencioso y preciso, como una ficha de dominó derribando a otra. Estaba en casa cuando recibí el mensaje de Samuel. Ha empezado. Respiré hondo y miré la caja de terciopelo negro en mi armario. El ciclo estaba a punto de cerrarse. La reacción de James fue justo la que esperaba, en una furia impotente. Me llamó, gritando, amenazándome, insultándome con todos los insultos que el video que él mismo filtró intentaba atribuirme. No respondí. Dejé que su ira se desvaneciera en el buzón de voz. Las negociaciones del divorcio no eran un campo de batalla emocional, eran una serie de reuniones en salas de conferencias estériles. De un lado, Samuel y yo, con nuestro expediente impecable. Del otro, James y sus abogados, palideciendo con cada prueba que presentábamos. Mostramos los contratos fraudulentos, la trazabilidad del dinero a las cuentas de Yvonne, las pruebas del esquema de lavado de dinero. No tenía forma de negarlo. Estaba acorralado no por acusaciones de infidelidad, sino por delitos financieros. Su poder, cimentado sobre mentiras e intimidación, se derrumbó bajo el peso de la verdad documentada. No estaba perdiendo a su esposa, estaba perdiendo su imperio. Yvonne fue la primera en derrumbarse. Sin el dinero de James, congelado por los tribunales y con la amenaza de una investigación criminal sobre sus empresas, entró en pánico. Empezó a llamar a James sin parar, pero él, demasiado ocupado intentando salvar el pellejo, la ignoró. Así que empezó a llamarme, alternando súplicas y amenazas. En una de las llamadas, desesperada, intentó una última treta. «Lo sé todo, Michelle. Se lo dematí a su hermano. Si no paras, les contaré a todos lo que James le hizo». A la mención de ese nombre me provocó un escalofrío, pero mantuve la calma. «Yvonne, esto es entre tú y James. En mis tratos con él son estrictamente de negocios», respondí. Y colgué. No necesitaba los sucios secretos de su pasado. El presente criminal que había descubierto ya era más que suficiente para garantizar mi libertad y su ruina. Mientras se calmaban las aguas legales, tomé una decisión sobre las pulseras. Llevé la caja de terciopelo negro a un joyero artesano.
Un viejo conocido de mi familia. Vacié las 99 pulseras sobre el mostrador. El tintineo del oro sonaba diferente ahora. Ya no era el sonido del fracaso, sino el sonido de la materia prima. Quiero que derritas todo esto, le dije. Y con este oro, quiero que crees una escultura en una serpiente que se muerde la cola. Me miró intrigado, pero asintió. Ya no quería conservar estos símbolos de dolor y humillación. Quería transformarlos. Quería tomar cada lágrima, cada noche de insomnio, cada perdón forzado y fundirlo todo en algo que representara el fin del ciclo. La serpiente, el Uroboros, era la imagen perfecta. No era un trofeo de venganza, sino un monumento a mi liberación. El ciclo de dolor que James había creado finalmente se estaba cerrando y yo tenía el control de su fin. El acuerdo final de divorcio se firmó sin que tuviéramos que volver a vernos. James lo perdió todo. Para evitar un proceso penal que lo habría llevado a la cárcel, renunció a su participación en la empresa, su casa y todos los bienes a su nombre. Solo le quedaron sus cuentas personales, que ya estaban casi vacías tras mantener su doble vida y pagar a abogados caros. Estaba aislado, neutralizado. No sentí alegría, ni una pizca de placer por su derrota. Lo que sentí fue alivio. Un profundo alivio. Como si finalmente se me hubiera quitado un peso de encima durante años. La guerra había terminado y no había vencedor, solo un superviviente en sobrevivir, y eso en sí mismo fue la mayor victoria que podía imaginar. La justicia que buscaba no era destruirlo, sino permitirme reconstruir. Y ahora tenía el camino libre para empezar. El día que salí de casa fue extrañamente sencillo. No hice grandes cambios, solo agarré una maleta con mi ropa, algunos libros y mis documentos. Caminé por las habitaciones vacías, que una vez me parecieron imponentes, y ahora se sentían vacías, llenas de ecos de mentiras. Toqué el piano en la sala por última vez, pero no salió ningún sonido. Ya no había música en esa casa. Cuando cerré la puerta principal, no miré atrás. No había nada allí para mí, solo fantasmas de una vida que no era mía. Me mudé a un apartamento pequeño, pero con un balcón soleado. Era un lugar que podía llamar mío, donde cada objeto contaría mi historia, no la de ellos, en la sensación de abrir la puerta de mi propio lugar, un espacio no contaminado por el dolor o la traición. Fue la primera bocanada de aire fresco en mi alma después de un largo tiempo sumergida. Mi relación con Samuel continuó, pero de una forma inesperada. Tras la conclusión del caso, me invitó a un café. No como abogado y cliente, sino como dos personas. Hablamos de libros, de música, de la vida. No me preguntó por James, ni mencionó el divorcio. Me preguntó por mí misma, por mis sueños, por lo que quería hacer ahora. Me escuchó con genuina atención, sin juzgarme, sin intentar arreglarme. Era un hombre que no necesitaba menospreciar a nadie para sentirse bien. En una de esas reuniones le conté sobre el aborto, algo que nunca le había dicho en voz alta a nadie. Lloré, y él no dijo nada, solo me dio un pañuelo y esperó. Ese silencio respetuoso fue más sanador que cualquier palabra de consuelo. Con él no necesitaba ser fuerte ni débil, simplemente podía ser yo misma. Semanas. Después, el joyero me llamó. La escultura estaba terminada. Caminé hacia la tienda con el corazón latiéndome ligeramente. La reveló bajo una tela de terciopelo. Era perfecta. La serpiente de oro pulido era poderosa, elegante. Un círculo infinito de poder y renovación. El oro que una vez representó 99 heridas, ahora formaba una sola pieza. Sólida, irrompible, la tomé en mis manos. Era pesada, pero un buen peso. Un peso de sustancia, de historia resignificada. La llevé a mi nuevo apartamento y la coloqué en la estantería de la sala, donde el sol de la tarde caía directamente sobre ella. No era un recordatorio del dolor, sino un testimonio de mi capacidad para transformar el veneno en antídoto. Mirarla me recordó que incluso de las experiencias más oscuras, algo hermoso y fuerte puede nacer. Era la prueba de que el ciclo, en efecto, se había cerrado. Un día me sentí lista para regresar al memorial de mi madre. El sol calentaba y el cielo era muy azul. Fui sola. El lugar estaba tranquilo y las gardenias que había plantado florecían. Me arrodillé en la tierra, oliendo las flores y la hierba. La sombra de Yvonne se había ido, ni la profanación ni el dolor. El lugar había sido purificado, no por ningún ritual,
sino por mi propia paz interior. Cuidé el jardín, arranqué algunas malas hierbas, regué las plantas, no lloré, simplemente sentí una profunda y serena conexión con el recuerdo de mi madre. Le hablé en silencio, diciéndole que estaba bien, que era libre. Sentí que estaría orgullosa no de la venganza, sino de la fuerza que había encontrado para salvarme. Ese pedazo de tierra, que había sido escenario de mi mayor humillación, era ahora, una vez más, simplemente un lugar de amor y anhelo. Hoy, mi vida es sencilla, y esta sencillez es mi mayor logro. A veces pienso en James A. Bond, pero parecen personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. Escuché que él vive en un apartamento alquilado y que ella desapareció después de que comenzaran las investigaciones sobre sus empresas. Su destino ya no me interesa. Están atrapados en un ciclo de destrucción que ellos mismos crearon. Mientras que yo finalmente he encontrado una salida, mi enfoque está en otra cosa. Es cuidar mis plantas en el balcón, leer un buen libro, tomar un largo café con Samuel, cuyas conversaciones se han convertido en lo mejor de mis días. Él nunca intenta llenar mis silencios, los respeta, no me ve como una mujer rota a la que necesita salvar, sino como una mujer completa, con cicatrices que cuentan una historia. Y es la primera vez que alguien me mira así. No sé qué me depara el futuro, y por primera vez en mi vida me siento cómoda con eso. La necesidad de controlarlo todo, de tener un plan, de saber cuál es el siguiente paso, ha desaparecido. El dolor me ha enseñado que la vida es impredecible, pero también me ha mostrado una fuerza que desconocía, la fuerza para transformar el dolor en estrategia, la humillación en dignidad, y el final en un nuevo comienzo. Estoy sentada aquí, junto a la tumba de mi madre, con el sol calentándome la cara, y no siento culpa, ni rabia, ya no siento el peso de las 99 pulseras. Solo siento una inmensa paz, una paz que nace de saber que, incluso cuando todo parecía perdido, en ese momento de oscuridad total, fue allí donde empecé a reencontrarme a mí misma. Fue allí donde empecé a fortalecerme. Y, finalmente, fue allí donde descubrí que tenía un futuro, y es todo mío. Creo que al final, el brazalete número 100 nunca llegó, porque no estaba destinado a ser un regalo de él. Fue algo que tuve que forjar yo misma, no con oro, sino con valentía, no con una disculpa falsa, sino con una actitud de amor propio. Los 99 brazaletes eran sus cadenas, pero mi liberación fue la joya más preciada que jamás adquirí, y nadie podrá arrebatármela jamás. Miro al cielo, respiro hondo y huelo las gardenias. Es el aroma de la libertad, es el aroma de mi futuro, un futuro que construí yo misma. No de las cenizas de mi matrimonio, sino de la fuerza de la mujer que renació de ellas. Y, por primera vez, sonrío. Una sonrisa genuina, una que sale de dentro, una que es solo para mí. Y es suficiente.